Muy bien, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Jaime, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptar esta entrevista. Pues estamos tratando de hacer un balance en muchas de las áreas de la vida social, política, cultural y demás aquí en Morelos, sobre todo de los últimos 6 años, este sexenio que está prácticamente por terminar aquí en Morelos con este personaje que llega al gobierno, de la mano de un régimen distinto, digamos, en el país, aunque en Morelos con sus características particulares. Y en ese sentido quería platicar contigo justo sobre el tema de los derechos humanos en general. ¿Qué balance haces tú como un primer saque, digamos, de lo que ha pasado en Morelos en estos últimos 6 años? Pues sí, gracias, Jaime, te digo, porque me parece que sí es necesario hacer un balance de este gobierno a la luz de indicadores, a la luz de resultados y a la luz de una forma de gobierno que establece un tipo de vínculo, de relación, de trato con los temas relevantes en materia de derechos humanos y que efectivamente, pues como lo has señalado, hay antecedentes y también un poco las perspectivas, ¿no? Porque hay que decir que en Morelos ha habido varios gobiernos distintos. Podríamos decir que históricamente pues el PRI dominaba durante muchos años con diferentes tipos de gobierno también, unos más de una forma u otros más de otra, pero era el PRI dominaba. Pero una vez que viene la crisis del sistema de dominación, particularmente hay que ubicarlo 82-88 sobre todo, en ese momento viene una crisis del sistema y entonces el PRI entra en crisis precisamente porque Morelos es uno de los estados que pierde las elecciones, no solamente por el fraude, sino también, digamos, en términos de la cantidad de votos y a partir de ahí se dan toda una serie de cambios, de movilizaciones, sobre todo de protestas, de crecimiento de la movilización social y política, porque Morelos históricamente siempre se ha movilizado, pero políticamente también, de cara a confrontar las políticas del gobierno y tiene repercusiones electorales, ¿no? Entonces después vienen los gobiernos panistas, ¿no? Que fueron un desastre desde mi punto de vista en términos de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, de la policía, etcétera, y que no se diferenció cualitativamente del priismo, pero sí, evidentemente, tenía menos consenso y por lo tanto utilizaba más la fuerza, ¿no? la policía en contra de diversos pueblos, en contra de movimientos como el magisterio, etcétera. Entonces, cuando llega el gobierno del PRD, con el ascenso a nivel nacional pues, del perredismo, con Graco, pues evidentemente se dan una serie de modificaciones y de expectativas diferentes, ¿no? Porque la gente empieza a pensar en que ahora sí es posible que se respeten más los derechos humanos. Y hay que decir de entrada que justamente cuando estaba el gobierno de Graco, nosotros ya habíamos documentado desde el año 2000, por lo tanto gobiernos precedentes, hasta ese periodo que entró, habíamos documentado el feminicidio, tenemos el informe de 530 casos de feminicidio que habían ocurrido y le pedimos a Gobernación que decretara la alerta de violencia de género. Tuvimos oportunidad de hablar con Graco directamente, él no quería que se estableciera la alerta, se establecieron 6 meses y después se decretó para 8 municipios que sigue vigente. ¿Qué pasó en ese periodo? Pues que nosotros impugnamos, señalamos y exigimos que se respetaran los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. El gobierno abrió una serie de mecanismos de diálogo, de interlocución, creó instancias en diferentes niveles, tanto de la fiscalía como de institutos de las mujeres, cosas así que permitió, digamos, avanzar en algunos aspectos, pero en otros no. En otros mantuvo el mando único, mantuvo políticas, digamos, en ese sentido autoritarias, excluyentes cada vez más, que finalmente le costó precisamente la pérdida del gobierno del Estado. Al tratar de imponer, evidentemente generó una corriente de oposición que fue cristalizada por Morena a nivel nacional, pero aquí en Morelos hay que precisarlo, no fue el gobierno de Cuauhtémoc Blanco que llega al gobierno, un gobierno mayoritariamente de Morena, fundamentalmente del Partido de Encuentro Social, el PES. Él mismo, Cuauhtémoc Blanco, fue postulado por el PES, hicieron alianza, Morena, el PES, PT,
Y el PT, bueno, históricamente venía más o menos aliándose con el PRD o con Morena, pero esta alianza les permite ganar las elecciones y ya lo hemos comprobado. Bueno, evidentemente que el hecho de que la figura de Cuauhtémoc Blanco fuera muy popular en el sentido de que la gente lo identificara como un ídolo del fútbol, eso no significaba que pudiera llevar a cabo políticas adecuadas, verdaderamente respetuosas de los derechos humanos de todas y todos. Nosotros señalábamos eso, que había que tener precisamente cuidado con eso, sobre todo porque él venía entonces postulado por quienes pretendían rentabilizar una imagen y que en última instancia lo lograron, porque justamente el que dirigió el gobierno del Estado durante años fue Sanz, quien había tenido el papel de dirigir las funciones de Cuauhtémoc Blanco en el deporte y por lo tanto básicamente, digamos, el negocio que significaba pues sus cartas. Entonces, ¿qué ocurrió con Sanz? Creó una gubernatura, ¿no? Oficina de la Gubernatura, que la creó a modo para tener el control de todo. Entonces todas las decisiones, etcétera, y bueno, todas las acusaciones que después vinieron, pues eran precisamente ahí, cuando justamente Cuauhtémoc Blanco había llegado con un discurso de en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, un poco como lo decía López Obrador a nivel nacional, y por lo tanto contra el gobierno de Graco, que después fue diluyéndose al paso de los tiempos, porque prácticamente muy pocos funcionarios, algunos sí fueron judicializados sus casos, ¿no? Algunos funcionarios, incluso medianos más o menos, pero evidentemente ni a Graco ni a los altos funcionarios se les fincó responsabilidades que decía Cuauhtémoc Blanco que tenían. Algunas cosas eran obviamente de campaña, otras cosas podrían tener una validez, pero bueno. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, hay que decir, para empezar, el tema de la violencia contra las mujeres tiene una curva histórica de crecimiento, ¿no? Y tiene de repente algunas bajas, y así lo hemos demostrado. Aquí tenemos ejemplos de la geografía del feminicidio, en donde establecemos incluso gráficas donde señalamos cómo cuando se aplican ciertas medidas en ciertos municipios, porque como señalaba, no solamente es el gobierno del Estado, sino también municipios, en ciertos municipios se aplican algunas políticas de prevención, de atención, ¿no? A los derechos de las mujeres que permite disminuir los niveles de violencia feminicida. Y así lo demostramos. Y nuestros informes semestrales, porque son cada 6 meses del 2014 a la fecha, 2015 a la fecha, se han presentado informes, ¿no? Se van a cumplir 9 años. Y precisamente ahí mostramos cómo cuando se aplican ciertas medidas de prevención, disminuyen. Cuando se aplican incluso medidas de sanción, es decir, no solamente de disuadir, sino también a quienes cometen los delitos se les aplican sanciones, también tiende a disminuir. Es decir, cuando hay una correlación entre las acciones municipales, estatales y federales. Eso es lo que permite. Pero en realidad el problema es después la simulación con la que se actúa. ¿Por qué? Porque nosotros le señalamos al gobierno de Graco que no podía ser que se simulara que se estaban aplicando políticas solamente con declaraciones. Tenían que aplicarlo integralmente en el sector salud, en el sector educativo, con las medidas preventivas en la policía, con la capacitación a los funcionarios, etcétera, etcétera, con los centros de justicia, todo eso que se requería. Se crearon algunos, ¿no? Por cierto. Y se crearon ciertas instancias legales que anteriormente no existían, y hay que decirlo, hubo ciertos avances legales desde previamente, pero que después fueron cristalizando en lo que fue primero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y después estableciendo el Instituto de las Mujeres y luego las instancias de las mujeres, por ejemplo. Algunas cosas que nosotros no menospreciamos, consideramos importantes, pero insuficientes a la luz de la prevención y de la eliminación del feminicidio. Pero hay otros temas. Por ejemplo, el tema de lo que se quiso cambiar, pero solo de nombre. Durante Graco era el mando único, y después cuando llega el gobierno de Cuauhtémoc Blanco plantea mando coordinado. Es decir, por lo tanto, no todo centralizado como con Capela, sino ahora descentralizado. ¿Qué ocurrió en la práctica?
En la práctica ocurrió que siguió el mismo esquema, ¿no? Siguió el mismo esquema y sobre todo adocenado hacia mediados de gobierno con la Guardia Nacional. Y entonces decir, es la Guardia Nacional la que viene a salvar el asunto. ¿Por qué? Porque está disparado el nivel de la violencia criminal. Porque en efecto, los niveles de violencia criminal ya, no solamente feminicidio, que nosotros lo documentamos cómo crecía, sino también el asesinato de jóvenes, de niños, de niñas, de familias enteras y de poblaciones enteras que se vieron bajo la violencia terrible criminal. No solamente Huitzilac, que ha sido un paradigma, ¿no?, por todo lo que ha significado en términos de violencia, sino muchos otros municipios de la entidad, ¿no? Cuautla, por ejemplo, es un municipio en donde los niveles de violencia han sido terribles, pero igual Temisco podríamos mencionar para solamente hacer algunas referencias, pero Cuernavaca es uno de los lugares que tiene los niveles de violencia feminicida más altos a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, municipios también no solamente dependen de los partidos, porque, por ejemplo, Cuernavaca con los panistas, o en Cuautla con Morena, ¿no? En Temisco en algún momento PRI, luego Morena, en fin, no solamente tiene que ver con los partidos, el PAN, sino ahora incluso el gobierno, insisto, de Cuauhtémoc Blanco, pues no respondía exactamente a lo que Morena planteaba, sino aparentemente pues respondía más a los intereses de Huéric, de Flores del PES, sí, pero después viene una ruptura y viene la salida de Huéric, viene la salida de Sanz, etcétera, y un proceso también de descomposición, producto también, yo digo, de la falta de claridad en la estrategia política, porque obviamente pues no la diseñaba Cuauhtémoc Blanco, digamos. Él nunca logró a lo largo de todo su periodo tener una conducción política, ¿no? Claro que era el que estaba al frente y nosotros, hay que decirlo, le solicitamos en más de una ocasión, reunión para ver el tema de la alerta de violencia de género. Se terminó su periodo y nunca nos reunimos con él. Sí nos reunimos con otros funcionarios, incluso de primer nivel, con los cuales pudimos establecer buena relación en términos, digamos, de informarles, miren, estos son nuestros documentos, aquí está, y escuchar lo que estaban haciendo. Incluso nos rendían informes, bueno, a veces a través de la exigencia del acceso a la información, porque no siempre era fluida la entrega de informes. Pero por esa razón nosotros consideramos que hubo esta disparidad que en ocasiones tiene más o menos repercusiones, porque nosotros nunca le hemos apostado a que sea un gobierno ejecutivo que centralice todo y que a partir de ahí sea piramidal. Al contrario, nuestra idea es justamente democracia directa, que la gente participe en las asambleas como en los pueblos, que participen en las asambleas en las colonias, que decida desde lo cotidiano para defender sus propios derechos y que las autoridades los respeten. Entonces, no le hemos apostado tampoco a solo la interlocución con los funcionarios, ¿no? Sí queremos hablar con ellos y sí queremos llevarles documentación, pero no nos parece que solo eso sea la forma de hacer política. La forma de hacer política sería escuchar los reclamos de toda la población y avanzar en la solución de fondo de los problemas. Van dos temas que me parecen relevantes en términos de los temas que hemos abordado, que serían precisamente el de los derechos de las mujeres y el tema de la seguridad pública, ¿no? Que nosotros planteamos seguridad pública con derechos humanos, no a la militarización, no a los procesos de utilización solamente de la fuerza, ¿no? Es decir, ya sea Guardia Nacional, ya sea militares, no creemos que sea por ahí, y desafortunadamente el gobierno de Cuauhtémoc pues continuó desarrollando esas políticas. Y en el tema de la desaparición, así como a nivel nacional creció exponencialmente las desapariciones, ya no solamente, y a diferencia de los años 70, en donde era fundamentalmente de personas que participaban en movimientos sociales, incluso guerrilleros armados o sus familias, etc., después cambia y se diversifica. Y actualmente lo que tenemos es un problema generalizado de desastre terrible, porque entonces es una industria, ya es una estrategia que es redituable al sistema, ¿no? En términos de explotación de las personas para trata de personas, para fines de explotación sexual, etcétera. Es decir, y a las personas como desechos. ¿Por qué? Porque a la gente se las llevan
los explotan como sicarios, como trabajadores, como lo que sea, y después pues los matan y los tiran y la gente a veces no los localiza, ¿no? Sus familiares pasan años y años y no encuentran a sus familiares, ya sea que sean víctimas de esto o por extorsión, que después los maten y no los, o secuestros y no los regresen, y también pues mucha gente son así, de esa manera, víctimas de esta desaparición. Creemos que sí hubo ciertos avances porque se crearon comisión de búsqueda, se creó una ley específica, etcétera, pero no se logró verdaderamente un avance sustancial desde el punto de vista gubernamental de conducir una estrategia en contra de la desaparición, nunca. Ahora, otro tema es cómo se atienden sectores sociales muy importantes, por ejemplo, pueblos indígenas o los derechos laborales. Pueblos indígenas. El gobierno de Graco todavía hizo al final de su gobierno un decreto para crear municipios indígenas, de los cuales de 4 se crearon 3. Sigue pendiente Tetelcingo, con toda una serie de deficiencias, pero se logró crear. Y después se modificó la Constitución, el artículo 40, y se creó las condiciones para que más municipios indígenas se crearan, que es lo que actualmente está por el municipio indígena de Alpuyica, que está en proceso de creación. Pero, por ejemplo, sobre eso se le solicitó en muchas ocasiones la reunión con el propio gobernador. Con el gobernador nunca se pudo llevar a cabo, nunca. Sí se le entregaron documentos, se le hicieron solicitudes. La única reunión fue con el gobernador interino, ¿no? El licenciado Samuel Sotelo, que sí recibió a los pueblos indígenas, los de Alpuyeca, para escuchar sus demandas, pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, eso nosotros creemos que allí hubo una desatención, digamos, en ese sentido del gobierno, el gobernador directamente, cuando podría haber ido a los pueblos, a las comunidades y haber sido recibido, pues hasta cierto punto con las ganas, como decir, oye, viene el ídolo de futbolista aquí, porque en Alpuyeca, por ejemplo, la gente es futbolera a morir, pues, como en muchos lugares. Y pues decían, los futbolistas decían, uy, pues si nos reunimos con Cuauhtémoc Blanco aquí vamos a hacer una cascarita, cosas por el estilo. Pero, cosa que hizo Cuauhtémoc Blanco en varias ocasiones. Pero en el caso de Alpuyeca, ¿podría haber hecho una cosa ahí? Pues la gente se lo planteó, no hubo respuesta. Uh-huh. Ahora, obviamente, bueno, sí, es cierto, a pesar de la crisis que hubo entre el Congreso del Estado y el gobierno, en que estuvieron en choque casi todo el tiempo, lo cual evidentemente también, digamos, hay que señalar, el Congreso del Estado podría desempeñar un papel más proactivo, digamos, por supuesto, en la medida de la división de poderes, en el diálogo, etcétera, para resolver las necesidades, y en muchas ocasiones no. En ocasiones era del Ejecutivo contra el Legislativo y luego el Legislativo contra el Ejecutivo, y de confrontación y de choque, ¿no? Temas tan relevantes como la Fiscalía, que ha significado todo un proceso de crisis durante todo este periodo y que sigue y que le va a heredar al siguiente gobierno de Margarita González Arabia a nivel local. ¿Por qué? Pues porque no es un tema no resuelto. Es un tema que heredan del gobierno anterior, de Graco, continúa y, es decir, son problemas que a la luz de lo que se plantea a nivel nacional, digamos, de cambiar las relaciones entre el pueblo y las instituciones para que éstas estén al servicio del pueblo, pues en muchas ocasiones vemos que no son así, que en muchas ocasiones las instituciones se colocan por encima del pueblo y a resolver sus privilegios, sus intereses, sus particularidades, ¿no? Es decir, ¿quién tiene? Claro, en ocasiones sí se logra mediante la presión, movilización social, y aquí paso al otro tema, es, por ejemplo, ¿qué son los sindicatos? Los sindicatos han sido movilización tras movilización durante mucho tiempo. Pero, por ejemplo, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no abrió particularmente una línea de comunicación con los sindicatos. Es decir, a ver, vamos a discutir permanentemente, a escucharlos. Ocasionalmente se llegaron a reunir algunos, ¿no? Como lo hicieron también con Graco, pero muy ocasionalmente. No hubo una atención verdaderamente a sus necesidades. Algunas tienen que ver con políticas federales, pero otras, las locales, pues no se atendieron desde mi punto de vista de manera suficiente, necesaria para lo que son los derechos laborales que deben ser vigentes. Una palabra en términos de conclusión.
Para mí, los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente, lo hemos señalado, de los gobiernos precedentes y se los heredan al siguiente gobierno. ¿Este gobierno pudo haber hecho más? Por supuesto. ¿Pudo haber aprovechado incluso la experiencia de algunas personas que están en los diferentes cargos? También, no lo hizo. Algunos incluso, pues yo digo que cuando llegan al poder en ocasiones hacen lo contrario de lo que antes decían que se podía hacer, ¿no? Y eso no ayuda, ¿no? La coherencia, la congruencia, pues es muy importante en términos éticos, políticos y sociales, pues porque el pueblo es el que manda y los funcionarios se ubican por encima del pueblo en lugar de responder a la soberanía que radica esencialmente en el pueblo. No lo hacen así. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay muchos aspectos en términos individuales de las personas. No me parece que sea en ocasiones lo relevante. A veces se ha centrado mucho las críticas sobre, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, sobre su personalidad. Para mí, lo fundamental no es eso. Lo fundamental es la relación que se establece con la gente. Es decir, se escucha, se atiende, se da respuesta. Eso es lo fundamental, ¿no? No otro tipo de cuestiones que en ocasiones de imagen que se superpone a otras cuestiones y obviamente oculta dos cuestiones: poder económico y poder de negocios ilícitos, porque desafortunadamente en el último periodo el crecimiento de grupos delictivos, de bandas organizadas, de quienes imitan y quienes en ocasiones reproducen, ¿no?, a través de diferentes formas supuestamente lo que dicen tal o cual grupo criminal a nivel nacional, que muchas ocasiones ni siquiera pertenecen, pero es el modelo, es la imitación, ¿no?, que permite tener un cierto poder, ¿no?, ante quien sea. Y entonces este tipo de cuestiones me parece que es utilizado por un sistema que yo lo veo cada vez más en descomposición. Y por lo tanto, quienes ocupan el cargo, pues se quedan prisioneros de esa situación. ¿Cómo lo pueden enfrentar? Pues haciendo un diagnóstico, diciendo esto es lo que está ocurriendo, que sea real, y por lo tanto estas son las alternativas, no diseñadas por alguien atrás de, sino con participación de la gente. Si es con diálogos, asambleas, reuniones, consultas, etcétera, etcétera, es mejor, cosa que desafortunadamente en este periodo no ocurrió. Entonces, yo creo que se puede particularizar, pero creo que la forma de entender la mejor solución siempre será colectiva, porque el conocimiento en última instancia es de todas y todos, pero claro, hay que sumarlo y hay que conjuntarlo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Una sola persona? No. Es un trabajo colectivo y ahí hemos aprendido mucho en los pueblos, porque es a través de las asambleas en donde finalmente se toman los acuerdos y esa democracia participativa pues tiene historia a nivel mundial. Yo diría que en México, aquí en Morelos, tenemos el ejemplo de la comuna de Morelos, la comuna zapatista, que mostraba eso. No eran los tecnócratas, eran los campesinos los que tomaban las decisiones. Pero claro, había profesores, había gente que podía escribirlo y decir esto, pero ellos lo aplicaban y lo aplicaban como cultivan la tierra, con la sabiduría, pero conjuntando esfuerzos. Entonces yo creo que eso actualmente en un gobierno que podía haber cambiado frente a otros gobiernos, como el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en donde yo destacaría un aspecto. ¿Por qué una persona que su principal habilidad es jugar fútbol, llega al gobierno? ¿Por qué la gente piensa que puede desempeñar un papel en el gobierno? Porque también esa sería la parte que yo rescataría. La gente en un momento puede decir, como decía Lenin, cuando logremos que el Estado sea conducido por una cocinera, ahí habremos logrado cambiar la relación entre el Estado y la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces la política no será solamente de los iniciados, la política será de cualquier persona, porque en última instancia todos podemos saber algo de cómo resolver los problemas, todos podemos saber algo.
Entonces ahí, fíjate, esa parte, que es lo que desafortunadamente no se concretó, pero esa era la parte bonita, esa es la parte bonita, sí. Porque entonces es cualquier persona, no importa si sabe meter goles, pues puede saber aquí colocar adecuadamente la primera piedra para que las universidades del futuro se establezcan. No, eso es lo que faltó, que hubiera la conjunción de la sabiduría colectiva con la capacidad y la sencillez de la persona para encabezar un gobierno. Y también eso en ocasiones ocurre con la gente de los movimientos. Es decir, no decir yo sé y ustedes no. No, no es así. Al contrario, siempre hay que tener la capacidad de sorprenderse de lo que los demás saben. Claro, del diálogo de saberes y demás. Muchas gracias, José. Gracias a ti, Jaime.